mentiras y una verdad. Vos obviamente tenés que adivinar cuál es la verdad. Dale, a ver, decime. Primera opción, en la escuela pitagórica eran vegetarianos. Ok. Segunda opción, en la escuela pitagórica solo se dedicaban a la matemática. Y tercera opción, los heptadecágonos tienen 16 lados. Para mí la segunda opción es la verdad. Si no, ¿a qué se dedicarían? Parece bastante obvio, ¿no? Pero la realidad es que no. Ellos estudiaban música, astronomía, ética y religión, aunque no lo creas. Entonces, ¿cuál es la verdad? La verdad es que en la escuela pitagórica eran vegetarianos. ¿Qué? Es rarísimo. ¿Qué tiene que ver la matemática con comer carne? Bueno, sí, aunque no lo creas, es así, porque ellos creían en la transmigración de las almas. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente pensaban que podía llegar a ser un amigo del pasado muerto. Es decir, que si comían carne, se podían estar comiendo a esa persona. Wow, es rarísimo, pero es un muy buen dato. Ahora hagámoslo al revés. Yo te digo y vos tenés que adivinar la mentira. Ok, dale. Bueno, vamos a jugar. ¿Estás listo? Sí. Primera opción. Es imposible calcular el rayo terrestre con la sombra de un palo. Con su sombra y un palo. Raro, es imposible. Segunda opción. Se puede calcular el radio terrestre con la sombra de un palo en verano. Me está cargando, me parece. Tercera opción. Kurt Gödel se dejó morir voluntariamente. Ay, qué difícil, todas parecen imposibles, no tienen sentido. A ver, arriesgate. Y bueno, para mí la opción 2 es la mentira. ¿Cómo lo pensaste? Y lo pensé porque para saber el radio de la Tierra necesito darle toda la vuelta. Y eso es imposible. Entonces elegís la opción 2 como mentira. Sí, para mí es muy obvio que es la mentira. Bueno, en realidad esa es la verdad. ¿Qué? Pero no tiene sentido. Sí, Eratosthenes calculó el radio terrestre observando que en Siena el Sol no proyectaba sombra en el solsticio de verano, mientras que en Alejandría el obelisco sí proyectaba sombra con un ángulo de 100.2 grados. Con estas dos ciudades, de una distancia de aproximadamente 800 kilómetros, dedujo que la circunferencia de la Tierra es 50 veces esa distancia. Guay, ¿tuvo el resultado real? El real no, pero estuvo muy cerca de conseguirlo. Mirá, la verdad ni me lo imaginaba. ¿Y qué pasó con ese que se murió voluntariamente? ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué? ¿No conoces a Kurt Gödel? Era amigo de Einstein. No, bueno, solamente sé que fue un matemático que se destacó por su teoría de la incompletitud. Bueno, te cuento entonces. Kurt Gödel era uno de los matemáticos y lógicos más importantes del siglo XX. Era muy conocido por su teorema de la incompletitud, como dijiste. Gödel era una persona muy inteligente y muy frágil emocionalmente, ya que padecía de paranoia y miedo a ser envenenado, a tal punto que llegó que nadie le cocinara ni confiaba en que nadie le cocinara, solo en su esposa Adele. Entonces, en 1977, Adele cayó internada en un hospital. Pero, ¿qué pasó con Gödel? Gödel no dejó que nadie le cocinara su comida, así provocando su propia muerte. No, tremendo, tremendo lo que le pasó siendo tan inteligente. Sí, muy tremendo, pero bueno, eso es lo que descubrimos, muy interesante la verdad. Sí, la verdad es interesante ver estos datos curiosos que no solo se centran en la matemática. Sí, bueno, hasta acá llegamos, espero que les haya gustado y seguimos con el otro segmento. Nos vemos la próxima. Buenas, estamos acá con la profe Valeria Martín, profesora de matemáticas, geometría, así que vamos a hacerle unas preguntas sobre su trayectoria académica y sobre otras cuestiones que tienen que ver con el profesorado y la materia en general. Bueno, vale, comienzo con la primera. ¿Cómo fue tu recorrido académico y profesional hasta llegar a enseñar geometría en el profesorado? Bueno, me recibí de profesora en el año 99, hace bastante. Me desempeñé como docente, pero en el nivel secundario. En el nivel secundario durante unos 10 años. Y después me empecé a formar haciendo la licenciatura en enseñanza de la matemática. Empezamos a hacer ayudantías y hice las ayudantías en la cátedra que en ese momento era álgebra y geometría, con una profesora de mucho renombre, que es Patricia García, que ahora no está más en la cátedra, y después concursé
para dar geometría. En resumen rápido, básicamente. ¿Qué aspectos considerás fundamental en la formación de un futuro profesor de matemática en geometría? En geometría. En su formación como estudiante, que creo que es lo que a la mayoría, por lo menos en primer año, yo estaba en geometría primero, digo estaba, porque ya hace unos 2 años que no estoy. Sí, ¿sabes? Nosotras Fuimos los últimos. fuimos la última cátedra que... Sí, es verdad. Y lo más importante, lo que más les cuesta entender, es que tienen que pensar un problema de varias maneras distintas, porque la geometría no tiene un único camino de solución. Entonces, y a veces a uno no se le ocurre maneras distintas, pero se trabajan con el resto. O sea, es una construcción que la hacemos colectiva, que la hacemos entre todos, y bueno, es como el punto más fuerte porque eso te nutre muchísimo. Claro, plantearlo como un hábito, ¿no? En unas clases, tipo esto de... Es que si lo aprendes de esa manera, lo tomás como hábito y lo puedes llevar después a las clases también. Bien. ¿Y qué dificultades comunes tienen los estudiantes con la geometría y qué podrías sugerirles? Que tradicionalmente hay una formación en geometría que es muy cerrada, que es muy de definiciones, esto es así, así, que hay una sola manera. Y entonces la dificultad más grande que encuentran en primer año principalmente es esto de la diversidad de maneras en que podemos ver algo, ¿no? Entonces... ¿Y crees que tipo, en el momento que vos te formaste, como que eso seguía siendo así o también te formaron de esta manera? No, a mí me formaron, tuve la suerte de que me formaron de esa manera. Claro, pero en ese momento capaz no era tan, o sí. Lo que pasa es que es una característica de este instituto. Claro. Y eso pasa en la mayoría de las cátedras. Sí, se Entonces, nota mucho. Sí, se nota en la gente que viene de otros institutos, cuando vienen por pase. Es verdad. Que lo dicen, a mí me lo comentan los estudiantes, que se encuentra una manera distinta de ver la matemática. Es gratificante, ¿no? Que te lo digan. Pero bueno, pasa. ¿Qué crees que es lo más importante que un estudiante debe aprender en geometría? Seguimos con lo mismo. Claro. Sí, abrirse a esta diversidad, no cerrarse con que mi manera es la manera correcta, que también implica después abrirlo en las clases de ellos. ¿Qué actividades ayudan a los estudiantes a visualizar y entender mejor la geometría? Bueno, creo que es un poco más redundante, sí, pero creo que ¿no? lo que más ayuda en un principio son las construcciones. Cuando tenés que empezar a hacer una construcción de cero y te dicen, construir un rectángulo en una hoja lisa y usando las propiedades que tengas nada más, y se quedan mirando la hoja al principio. Yo me acuerdo mucho en nuestra cátedra que usábamos esto lo de el ejemplo, como pensar cómo sería, no me acuerdo el nombre que tenía. Era como, ay, no me sale el nombre, pero era como pensarlo o dibujarlo así, como bruscamente o no tan prolijo, pero así como para tener esa idea de lo que quería llegar. Sí, sí, se me borró. Sí, a mí también se borró de la cabeza. Pero hacemos como un modelito chiquito de la situación, modelizábamos la situación. La figura de análisis. La figura de análisis. Ahí está. Sí, es algo así. Y también hay herramientas que aportan, como el GeoGebra. Hay herramientas que tenemos también para usar, que esas sí son más actuales y no estaban en mi época, y que también aportan un montón de cosas. Hoy siento que como que los estudiantes no están tan interiorizados en GeoGebra. Sí, lo hablábamos con una profe también, que hay que volver a hacer hincapié en eso. Como que, no sé si como que en la formación de acá en el 41 capaz, o sea, sí se habla, se toca el tema, pero capaz puntualmente no hay como una cuestión más de, bueno, todas las cátedras aportamos a que se aprenda un poco de GeoGebra. Pero bueno. Y en las escuelas tampoco. Yo sé que muchos escuelas, profes de acá sí lo implementan con las escuelas secundarias donde dan las clases, pero... Depende de la escuela, Claro. depende de los recursos que tengas. Hay escuelas en las que se complica según el recurso tecnológico. En la escuela en la que estoy yo, por ejemplo, yo estoy con chicos de secundaria, quiero trabajar con GeoGebra, pero dependo de los dispositivos móviles que ellos tienen.
que en el que no tengo espacio, no, porque no me lo puedo descargar, y tenemos acceso a internet, por ejemplo, entonces les pido que lo usen online, Claro. pero computadoras no tenemos. Claro. Hay un par de computadoras. Igual ya de por Son sí, del No 1900. funcionan, están... de por sí en secundaria como que se dice esto de que la geometría no está tan presente, ¿no? Como en los años de secundaria. Son dos, mira, geometría y estadística siempre quedan como el último orejón del tarro, y creo que estadística peor, ¿eh? Sí, con la profe también eso. Sí, y es como que... Y si llegamos, lo tocamos, Claro, te dicen. el tema es si llegan con los tiempos. Claro, entonces... Priorizan otras cosas. Pero a ver, la geometría la puedes trabajar igual aunque no estés trabajando geometría. Claro. O sea, sí, en realidad sirve para modelizar un montón de situaciones. Y eso lo vemos acá en muchas materias. Con la profe Barrios en álgebra, con la profe Mosini en cálculo, lo vimos también. Siempre se está hablando de geometría, así como una materia en general. Claro. Sí. Quisiera saber... no, perdón. ¿Para qué sirve la geometría? ¿Podrías explicarla con tus palabras? Y desde sus orígenes para modelizar situaciones. Sí, nos vamos a basar en la geometría Como función principal. Claro, como nació, ¿no? Pero después también para desarrollar pensamiento abstracto. Vos a partir de la geometría podés hacer demostraciones. Sí, eso es hermoso porque como que se combina el álgebra y un poco también la geometría. Y para modelizar situaciones abstractas en el sentido de que hablar de una geometría en cuarta y quinta dimensión, que no es la dimensión en la que vivimos, pero la podemos pensar desde la geometría. Claro, ¿cómo sería, cómo plantearíamos ahí, cómo funcionaría eso? Claro. Bueno, y la última pregunta sería si quisiera agregar o comentarnos algo que sea relevante para usted, algo que quieras dejar a la comunidad. Como futuros profes no la desvaloricen la geometría, defiéndanla en las reuniones de profesores, en las reuniones que se hacen a principio de año, cuando hay que definir los contenidos y que no quede relegada al final. Estaría bueno eso. Bueno, profe, muchas gracias. Gracias, Vale. Gracias por el tiempo y bueno, nos estamos viendo en los próximos episodios de Código Pi. Nos vemos. Bueno, bienvenidos a los juegos de geometría. Acá tenemos a nuestros 4 participantes. 2 de ellas están en un grupo y las otras 2 en otro grupo. Tenemos a Connie, a Jazz, Ambi y Anto. Bien, entonces vamos a contarles al público de qué se trata este juego. Cada una de ellas va a tirar, tenemos 4 rondas. Cada uno va a tirar nuestra ruleta bella y la categoría que toque, les voy a hacer una pregunta y van a tener que responder en grupo. Bien, ¿quieren empezar? ¿Quién quiere tirar primero? Bien, tenemos el rojo. Tenemos el segmento de elementos de una figura. Bien. Vamos a preguntar, la primera pregunta para ambos grupos es, el punto donde se cortan las alturas de un triángulo es el A, incentro, B, ortocentro, C, baricentro o D, circuncentro. Les damos unos segunditos para que piensen entre ambas. ¿Quieren que repita la pregunta? El punto donde se cortan las alturas de un triángulo es el A, incentro, B, ortocentro, C, baricentro y D, circuncentro. Ustedes me dicen cuando alguna tenga la respuesta. Bueno, ¿quieren arriesgar por acá? Vamos a ir a ver quién tira la primera correcta. ¿Qué tiran por acá? Para mí es el baricentro. Bien. Y por este grupo, el ortocentro. Bien, creo que tenemos un grupo ganador de la primera ronda, el grupo 2. Está bien, es el ortocentro, no se ve desde acá, pero bueno. ¿Quién quiere ser la segunda para el segundo round? Vamos. Tenemos el verde. Bien, a ver qué. Vamos a mezclarlas porque... Bien. Tenemos matemáticos destacados. ¿Cómo se llevan con los nombres de los matemáticos? Bien. Vamos a preguntar una pregunta sobre René Descartes. No sé si lo conocen, pero bueno, vamos acá. ¿Qué introdujo René Descartes para unir álgebra y geometría?
A, los logaritmos, B, derivadas, C, los números complejos o D, las coordenadas cartesianas. Les damos unos minutitos a las chicas para que piensen. ¿Ya tienen una respuesta? Bien, vamos con el grupo 1. Las coordenadas cartesianas. Y el segundo grupo, las coordenadas. Las coordenadas. Tenemos un empate, así que vamos a hacer una segunda respuesta para ver quién se lleva el punto de matemáticos destacados. Tenemos, ¿quién es famoso por el teorema a cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado en los triángulos rectángulos? A, Tales, B, Gauss, C, Euler o D, Pitágoras. Bueno, tenemos tenemos un amplio empate, así que vamos por una tercera pregunta. Bien, la tercera pregunta para desempatar quién se lleva el punto es: ¿quién resolvió la conjetura de Poincare? A, Terence Tao, B, Grigori Perelman, C, Andrew Wiles o D, Cedric Villani. La B, pero no. Tenemos un tercer empate. Vamos a hacer una cosa. Cada equipo se va a llevar un punto y vamos a hacer un round más, ¿les parece? Dale, a ver quién vuelve a tirar esta vez. O quién. Vamos a mí otra vez. Y tenemos el negro, a ver. Tenemos aproximación, la categoría de aproximación. ¿En qué años Gauss, Lobachevsky, Bolyai desarrollaron la geometría no euclidiana? Me tienen que tirar algún año aproximadamente o entre qué año aproximadamente. Piénsenlo unos cachitos y... ¿En qué años Gauss, Lobachevsky, Bolyai desarrollaron la geometría no euclidiana? Bueno, ¿quieren tirar un aproximado? Es un aproximado. A ver. 1700. Aproximadamente por el 1700 y por acá 1800. 1800. Tenemos que ser más específica. Entre el 1700 y el 1800, ¿qué años? Dígame entre... 1775. Sí, pero entre 1775 y qué otro año más. Entre 1775 y 1789. Ok. ¿Y este grupo? Entre 1780 y 1800. Bien, la respuesta correcta es, díganme reproducción, ¿quién sería el que se aproximó más? Es 1777 a 1855. A ver quién se aproximó más. El grupo 1, así que el grupo 1 se lleva el tercer punto. Bien. ¿Quién vuelve a tirar Tenemos la categoría del color blanco, que es adivina la figura. Bien. Yo les voy a tirar una descripción de una figura y ustedes me tienen que decir de qué figura estamos hablando. No hay que dibujarla, ¿eh? Hay que adivinar cuál figura es. Dice, figura que tiene 4 lados iguales y 4 ángulos de 90 grados. A. Pero qué inteligente. Así que tenemos... Vamos a hacer, si quieren, otro más para desempatar. Claro. Bien, dice. Esperen a que termine de decir todas las opciones. Así podemos ver quién responde más rápido, así se llevan el punto. Tiene 3 lados y un ángulo recto. A. Triángulo acutángulo. B. Triángulo rectángulo. C. Triángulo obtusángulo. Y D. Ninguna de las anteriores. Ganan el punto, el grupo 1. Bien. Por ahora, ¿cuánto vamos? 3-2, ¿no?
Tenemos finalmente un grupo ganador que se lleva un alfajor. El grupo 1 con más respuestas correctas. Así que bueno, gracias a todos por ver y gracias chicas por participar. Bienvenidos a otro encuentro de Código Pi. Esta es una sección de cálculo. Vamos a tener en cuenta para qué sirven los cálculos, ¿no? Muchos a veces dicen, ay, ¿para qué estudio matemáticas si no me sirve, no sé dónde aplicarlo? Pero bueno, acá tenemos una compañera que nos contó algo muy especial que a ella le había pasado y me parece un buen ejemplo sencillo, familiar, doméstico, donde nosotros podemos aplicar para que usamos el cálculo de áreas en nuestra vida cotidiana, ¿no? Tenemos una compañera que decidió o tenía que revestir la cocina de su casa, que era de 2 metros por 3,50, y con el marido se sentaron y empezaron a pensar cuántas cerámicas o cuántas baldosas necesitaban, ¿no?, para realizar este revestimiento. Entonces, bueno, una de las cosas que vieron es que había baldosas de 30 por 30. Entonces, bueno, lo primero que hicieron fue dividir el largo de la cocina, 3,50, por también el ancho de la cocina, que eran 2 metros. Esto le dio una cantidad, o sea, 3,50 dividido 0,30 centímetros, ¿no?, de metro, les dio que más o menos necesitaban alrededor de 12. Y en los 2 metros, alrededor de 7. En realidad no da exacto, da 6, y pico y 11, y pico, pero bueno, más o menos a grosso modo. Y también calcularon que siempre hay cortes, desperdicios, zócalos, al cual le sumaron un 10%. Bueno, entre idas y vueltas, llegaron a la conclusión de cuántas cerámicas necesitaban en total, que era hacer 10 por 7 por 1,10, que era el porcentaje de excedentes. Pero se llevaron una sorpresa, porque al ir a la Casa de las Cerámicas, no todas las cerámicas medían 30 por 30. Entonces ahí pensaron, ¿qué tendríamos que hacer nosotros para ir a la Casa de la Cerámica y directamente aplicarlo, ¿no?, en una fórmula y cambiar eso? Y bueno, se pusieron a escribir y llegaron a la conclusión de que si nosotros hacemos 3,50 dividido la medida de la cerámica, nos va a dar la cantidad de hileras que necesitamos, la cantidad de cerámicas que necesitamos para una hilera. Lo mismo pasaría con los 2 metros. Y esta compañera se pone un poco y dice que en ese momento se sintió un poco profe y un poco albañil. Y ahí nos damos cuenta de la importancia de la matemática en nuestra vida cotidiana.